Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos en esta sesión dando media sanción a este proyecto de educación sexual integral, un proyecto que hemos presentado con Rubén Giustiniani, representado allá por el mes de mayo, que tiene una significativa historia de lucha que incluso antecede a la composición de esta Cámara y a las y los diputados que estamos aprobando en este momento este proyecto. Es un proyecto que garantiza a cada pibe y a cada piba de nuestra provincia a recibir educación sexual integral, que incorpora, como ya se dijo, aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos y jurídicos que son sumamente significativos. Una ESI laica, me parece muy importante resaltarlo, una ESI basada en la perspectiva de género, de derechos humanos, de disidencia, una ESI que viene a poner a nuestras identidades y a nuestras subjetividades como prioridad del Estado provincial. Y qué mejor homenaje para las organizaciones, para los militantes, para los docentes, para los estudiantes, que está dando media sanción en la semana del cumplimiento de la sanción de aquella ley nacional, como ya se hizo referencia por las diputadas que me antecedieron en la palabra. Estamos dando un paso trascendental, creo que es un gran avance que esperamos fundamentalmente que no sea en vano y que el Senado, que en este momento tiene también su propio proyecto que refleja también la lucha de movimientos de mujeres y disidencias, esperamos que prontamente le dé sanción definitiva. Desde el Bloque Igualdad venimos hace mucho tiempo insistiendo en la necesidad de tener una educación sexual integral. Lo hizo Rubén Giustiniani como legislador nacional y también en su momento nuestra compañera Silvia Burger. Y fuimos también parte del impulso del proyecto en esta Cámara, que como ya se sabe tuvo media sanción anteriormente, y la verdad es que en este contexto no podemos decir más que estamos avanzando a pasos muy lentos, como ya lo dijimos también en su momento cuando también se discutió esta ley. Pasaron 14 años de la sanción de la ley nacional y seguimos sin educación sexual integral en nuestras escuelas, en nuestros establecimientos educativos de la provincia. Y la verdad es que, como también dijimos en aquel momento, no hay lugar para el autobombo en esta sesión y en este recinto, sino que tenemos que seguir luchando para tener la real implementación de esta ley en la provincia. Lo cierto es que las leyes siempre llegan tarde, ya nosotros lo sabemos, a realidades que ya están dadas. Y también me parece importante decir que es necesaria una ley de educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, más allá de la ley nacional que tenemos, porque también en este debate se intentó instalar la idea de que con una ley nacional ya alcanzaba y no necesitábamos una ley provincial, y nosotros no estamos de acuerdo con esta visión. Lo cierto es que, como digo, con esta ley no alcanza. Cuando realizamos el proceso de construcción de la ley de educación, la principal prioridad y el principal reclamo de los pibes que vimos también en el momento de discusión en la Comisión de Educación era que no tenían educación sexual en nuestras escuelas. Y lamentablemente el cumplimiento y la implementación de la ESI sigue siendo una gran deuda pendiente en nuestra provincia, como también ya se señaló anteriormente por parte de la diputada de Ponti. Y estos pibes en esta Comisión de Educación lo reclamaron de forma contundente. Y lo vimos también en el mismo sentido en los meses que pasaron, en los debates que tuvimos en la comisión con la composición actual de la Cámara. Y por ese motivo decidimos ingresar este proyecto allá por el mes de mayo, cuando también se decía que no eran los tiempos. Nosotras también decíamos nuestros derechos no están en cuarentena y los derechos de los pibes tampoco están en cuarentena. Y recibimos con gran preocupación también cuando nos visitó la ministra en el recinto de la Cámara la confirmación de que los casos de abuso sexual infantil en el ámbito intrafamiliar aumentaban a pasos agigantados con el cierre de nuestras aulas. Y lo vimos una y otra vez también con la negligencia del Estado provincial,
que no solamente no llegó a cada uno de los establecimientos educativos, como lo mencioné anteriormente, sino también que no estuvo para aquellos docentes que sí estuvieron a la altura de las circunstancias y que le creyeron a los pibes. Y quiero reivindicar a esos docentes, a esas docentes que hoy siguen eligiendo creerle a nuestros pibes. Y reivindicar también al caso de Vanessa Castillo, a una compañera que fue y que es un emblema en esta lucha también, porque de más está decir que la ley no alcanza tampoco para poder proteger y amparar a estos docentes que denuncian los casos de abuso sexual en las escuelas. Debemos también decir que es una ley que necesita, la ley nacional que necesita ser actualizada, simplemente por dar un ejemplo. En los últimos tiempos el movimiento de mujeres y disidencia ha avanzado de forma trascendental y una ley que se sancionó a nivel nacional en un momento, por ejemplo, en el cual ni siquiera estaban aprobados la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, a las cuales también se hizo mención en esta sesión. Vaya si no es importante incorporar también todos estos avances en la legislación. Y hoy tenemos el enorme orgullo y la enorme responsabilidad también de cumplir con una deuda de la política santafesina y una de las tantas deudas de la política santafesina que siempre planteamos en esta legislatura junto a mi compañero de bancada. Tenemos la satisfacción también de haber formado parte de este proceso y la verdad es que para nosotros es un gran orgullo poder estar dando esta media sanción en el día de hoy. Se dijo aquí que la ESI no debería tener perspectiva de género, porque no era científica, pero lo cierto es que los estudios de géneros están avalados desde hace décadas por las ciencias sociales. Se dijo también que la ESI trae aparejada la sexualización temprana de nuestros niños y de nuestras niñas, pero por el contrario, la ESI otorga la información acorde a la edad de cada niño y niña adolescente para identificar las situaciones de vulneración de derechos y para que también elijan y decidan y habiten su diversidad. Porque la ESI también es la herramienta para acompañar a nuestras infancias trans, porque la ESI valoriza la diversidad, nuestra diversidad, porque la ESI aporta fundamentalmente a la transformación de los imaginarios sociales arcaicos. Y se dijo también que la ESI no da lugar a los padres, pero por el contrario, nuestro proyecto está contemplado no solamente el rol de los padres y las madres, sino también de toda la comunidad educativa. Y también se dijo que los padres son los que deben dar esta educación en el marco de sus propias convicciones religiosas o a su gusto y piacere. Yo la verdad me pregunto por qué hay que estar consultándole a los padres o si acaso es el método que utilizamos ahora desde la educación. A veces, ¿acaso nosotros consultamos qué contenido de matemática, de geografía, de historia los padres quieren que le demos a los chicos? ¿O es una cuestión que atañe al Estado? Me parece que estamos equivocados si planteamos desde esta óptica la discusión respecto de este derecho. Se dijo que los padres debían dar, como decía, educación en el marco de sus propias convicciones. Pero yo me pregunto con qué herramientas podrá impartir educación sexual integral una generación que nunca recibió ESI. Y yo mismo lo puedo decir porque siendo la legisladora más joven de esta Cámara, no recibí la formación adecuada y no recibí la educación sexual integral que necesité en el momento, ni en la primaria ni en la secundaria. Y no fue sino por mi militancia política, no fue sino porque me formé para empezar a dar talleres de SIDA y de prevención de VIH-SIDA en mi barrio, que me informé y me formé en este tema. Y no fue sino por mis compañeras del Frente por la ESI también, el cual tuve el orgullo de pertenecer durante un montón de tiempo, que terminaron de afianzar mi convicción y mi compromiso para con esta lucha. Se dijo acá, señor presidente, también que con los hijos no se metan, pero se olvidan también que los pibes son sujetos de derecho. Se dijo que no se respetan las convicciones religiosas y en este punto quiero hacer un hincapié y quiero volver a esto porque no es cierto. La ESI no quiere decir, por ejemplo, por solamente dar un ejemplo, que no se enseñe el método de Billings, sino que no sea el único método que se enseñe. Y de esto se trata justamente la ESI, de que los pibes cuenten con la información de todos los métodos, por ejemplo, anticonceptivos, y que decidan de forma libre e informada.
Y además, no solamente se trata de hablar de los anticonceptivos, por ejemplo, en la escuela secundaria, y déjenme hacer un paréntesis, que probablemente no habría tanta polémica respecto de la ESI si se conocieran qué contenidos se dan para cada nivel educativo. Y quiero decir, la ESI nos permite no solamente cuestionar el acceso, por ejemplo, a los diferentes métodos anticonceptivos, sino qué métodos anticonceptivos. Porque, por ejemplo, las personas con vulva, que nos relacionamos con otras personas con vulva, por ejemplo, no tenemos un método de barrera para cuidarnos cuando lo hacemos. Porque, por ejemplo, no existen preservativos para nosotras y la verdad que muy difícilmente sea por medio del campo de látex, que muchas personas seguramente que están aquí presentes ni siquiera conocen cómo armarlo, ni hablar de nuestros pibes y nuestras pibas que nunca tuvieron acceso a esta información. Y la ESI genera miedo, seguramente genera miedo y un gran cuestionamiento y despierta a muchas visiones reaccionarias. Y sí, lo hace porque justamente es una política de inclusión y de transformación educativa muy fuerte, con un gran contenido transformador. Porque como decimos las feministas, la educación, el patriarcado se va a acabar en las escuelas con la educación sexual. ¿Y por qué molesta tanto la perspectiva de género, no? Supongo que es porque pone en jaque a las múltiples desigualdades históricas que entre varones y mujeres nos ha atravesado a lo largo de la historia. Y mientras nos cuestionan estas iniciativas, yo quiero decirles, diputados y diputadas, que a nuestros pibes los educa el porno, como también ya se dijo acá. Quiero decirles también, lo que es aún peor, que cada 3 horas en Argentina una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto y es forzada a ser madre. Y tal como lo decía antes, el 80% de los abusos que derivan de estos embarazos se dan en el círculo familiar, según el estudio de embarazo y maternidad en adolescencias y menores de 15 años de UNICEF. Sabemos que este tema genera controversias porque se trata de temas que son tabú, se trata de temas de los que usualmente no se habla. Por eso se cuestionan los derechos sexuales no reproductivos, por ejemplo, y el derecho al goce, el derecho al placer. Y es por esa concepción del medioevo, la cual venimos a discutir, que nosotros los pibes, los jóvenes, nos plantamos por tener mayor participación política, que de alguna forma canalice nuestras demandas y necesidades, y la educación sexual integral es una gran herramienta para empezar a restituir derechos y para que la política también nos empiece a escuchar. Los jóvenes nos paramos para combatir desde la ESI la desigualdad, la violencia, la exclusión, el hostigamiento. La ESI es importante porque promueve la solidaridad, porque promueve la empatía, la responsabilidad, el fortalecimiento de la autoestima. Y debemos entender que no es sino por medio del Estado provincial, que tiene una responsabilidad indelegable, que vamos a avanzar en la sociedad que queremos y en la educación que nos merecemos. Así que hoy tenemos el enorme orgullo de estar votando esta ley con mucha emoción. Hoy estamos plantando una semilla para las generaciones futuras y para los pibes que a viva voz vienen gritando desde hace muchísimo tiempo que necesitan una educación sexual integral y que la educación sexual integral hoy no está llegando a sus escuelas. Así que quiero enviar mi gran agradecimiento a la Comisión de Educación, a todos sus integrantes, decirles que estoy muy agradecida por el gran compromiso que hemos tomado de forma colectiva para avanzar en esta media sanción, y fundamentalmente quiero agradecerles a las organizaciones con las que trabajamos en la conquista de este nuevo derecho, a los docentes y a los estudiantes, y quiero mencionarlos solamente algunas: al Frente por la ESI Santa Fe, a la Asamblea Permanente por la ESI de Rosario, a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Santa Fe y de Rosario, al colectivo feminista Se Dice de Mí, a las Paulusi, a las Afinas, a Chicos Trans, a Translúcides, a la Asamblea No Binaria de Santa Fe, a Red Diversa Positiva, a MISER, a la Mesa del Orgullo, a todos los centros de estudiantes secundarios y de educación superior de la provincia que participaron en el debate y que impulsaron esta ley, y a docentes feministas de Santa Fe. Celebro positivamente que estemos dando media sanción a esta ley. Invito a que asumamos la responsabilidad también de exigir que el Senado le dé una sanción definitiva de forma inmediata, y que además exijamos también al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la ley.
Quiero decirles que hoy ganó la política santafesina, que hoy ganó la juventud y que hoy ganó la democracia. Así que muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esta lucha, y mi agradecimiento y mi reconocimiento a los reales protagonistas de esta lucha que desde hace muchísimo tiempo vienen luchando, y tenemos la firme convicción de que prontamente vamos a tener una educación sexual integral que sea transformadora también para las generaciones venideras y para quienes hoy por hoy también estamos fundamentalmente comprometidos con este enorme avance y con la conquista de este derecho. Muchísimas gracias, señor presidente.